¿cómo están? Muy buenas noches. Desde acá de los estudios de Auge Perú, de la ciudad de Lambayeque, estamos transmitiendo esta sesión virtual referente a la didáctica de la matemática. Muy bien, buenas noches, Jovita. Buenas noches, Bel. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, pues entonces iniciamos. La semana pasada estuvimos hablando un tema referente a las situaciones, ¿se acuerda? ¿No? Había un personaje importante, buenas noches Rosario, ¿cómo están? Muy buenas noches, que nos hablaban sobre las situaciones y era la teoría de los campos conceptuales, en el cual nos indicaban de que específicamente para que se dé un aprendizaje significativo tendrían que darse primero ciertas situaciones y que si es que se daban estas situaciones recién podríamos estar nosotros verificando que se dé pues un aprendizaje significativo, que se dé un aprendizaje en el estudiante, cosa que antes no podría pasar. Si es que no se dan estas situaciones, ¿no? Nos dicen los teóricos, entonces no estaremos hablando de estos aprendizajes, ¿no? La teoría de los campos conceptuales que nos habló uno de los discípulos de Piaget, Gerard Bernau, ¿no? Hace muchísimo tiempo nos hablaba de estos campos conceptuales y que hoy en día, miren, después de tantísimo tiempo, hoy en día lo vemos y le dan el sustento teórico e inclusive el mismo Ministerio de Educación lo utiliza, ¿no? En esta programación STEAM no ha escuchado hablar de las situaciones significativas, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla sobre estas situaciones significativas, pero ¿de dónde van así esas situaciones significativas? ¿No? Estas situaciones significativas nacen de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernau, donde discípulos de Piaget nos dicen que efectivamente para que se dé un aprendizaje tendrían que suceder ciertas condiciones y que estas condiciones eran plantearse situaciones, estas situaciones donde tenemos que ligar lo que se está viviendo en la sociedad y a partir de lo que se está viviendo responder, plantear esas necesidades para poderlas solucionar. Que los aprendizajes deberían darse de manera implícita o de manera explícita, ¿no? De manera implícita son aquellas en el cual no necesariamente me va a dar pues una teoría, un conocimiento, sino que me va a servir de base para poder trabajar los siguientes fundamentos, propiedades, teorías y que donde se puedan construir estos aprendizajes. Es lo que nos decía Gerard Bernau en la teoría de los campos conceptuales y que hoy día fundamenta pues toda esta secuencia didáctica que todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Y a veces cuando estoy en la universidad les indico a mis colegas o a veces a mis estudiantes, ¿no? ¿Y de dónde sale esta situación significativa? ¿Sí saben que es una situación? Sí, profesor, es lo que hoy día están utilizando el ministerio, es lo que se engloba en nuestras programaciones anuales, que de ahí salen las de unidad y después la unidad se hacen para nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Y que hoy en día se le ha dado todo el realce a este señor Gerard Bernau, que hace mucho tiempo estuvo hablando de estas situaciones y que sin duda ya estamos aplicando sus teorías. Entonces, a partir de ello vamos a trabajar, ¿no? Escenarios de aprendizaje. No uno, sino muchos caminos. Una diversidad de escenarios sociales. Desde el enfoque por competencias, todo aprendizaje debe ser adquirido en el proceso de encarar situaciones específicas en escenarios propios de cada realidad, reconociendo que como país encaramos muchos problemas en común y sabemos que todos adquieren rasgos particulares y diversos niveles de intensidad en cada región, y específicamente es así, ¿no? Nosotros tenemos pues una diversidad en todo nuestro territorio, ¿ya? En todo nuestro territorio, y frente a esa diversidad vamos a atender pues diversas problemáticas en cada uno de estos territorios y
para que el estudiante desarrolle competencias, es necesario que se enfrente el estudiante a diversas situaciones. Es necesario que se pueda plasmar en esos aprendizajes situaciones reales donde el estudiante pueda aplicar ciertos aprendizajes, donde el estudiante pueda utilizar esos aprendizajes, esos conocimientos, esas actitudes a situaciones reales de la vida, a situaciones donde él le permita ir mejorando su calidad de vida, a situaciones donde él se sienta feliz, se siente emocionado, ¿no? Por querer aprender para poder solucionar ciertas situaciones. Es como a nosotros, ¿no? Cuando nos hablan de algo que nos va a servir, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de las rúbricas, ¿no? Donde especialistas del Ministerio de Educación ya están saliendo a todas las instituciones educativas y están aplicando, ¿no? Rúbricas están aplicando, que sin duda es tipo como un ensayo, porque para que tenga esa validez, esas rúbricas tendrían que ser especialistas certificados en rúbricas, ¿no? Y sabemos que hoy en día los especialistas certificados son muy pocos y que posiblemente tengamos pues una gran cantidad de estos especialistas cuando nuestros directores puedan, puedan ser certificados en los exámenes que van a venir el 21 de mayo y el 4 de junio, ¿no? Entonces ahí se van a certificar nuestros directivos y ahí ya con esa validez de certificación ellos ya van a poder aplicar pues las rúbricas, ¿no? Entonces nos va a llamar la atención, ¿no? Nos va a llamar la atención el poder de pronto conocer y decir, ¿qué es esa rúbrica, no? ¿Qué significan esos desempeños? ¿Por qué son 6, no son 8, no son 7, no son 4? Y cuando alguien nos va a poner a hablar sobre eso, bueno, sin duda nos va a llamar la atención porque lo vamos a utilizar en una realidad, lo vamos a utilizar en nuestra práctica pedagógica. Similar sucede con nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes necesitan aprender situaciones reales, nuestros estudiantes necesitan el poder adquirir conocimientos que les permitan a ellos mejorar su calidad de vida, que les permitan a ellos solucionar problemas, que les permitan a ellos estar atentos a ciertas demandas en el cual ellos puedan contribuir, ¿no? En el cual ellos puedan ir mejorando la diversidad de problemáticas que se enfrentan. Los estudiantes se enfrentan pues a problemas sociales, problemas afectivos, problemas psicológicos, problemas familiares, ¿no? Entonces, a esa diversidad de problemas es necesario el poderlo atender. Pero ¿cómo lo atiendo? Si en la escuela solamente me enseñan matemáticas, comunicación, ciencia, números, letras, ¿cómo lo atiendo? Que tendría que darse pues en el aula la aplicación de ciertos escenarios donde se le puede enfrentar al estudiante a una diversidad de situaciones, donde se le pueda enfrentar al estudiante a ciertas problemáticas y que tenga la capacidad de poder resolverlas, ¿no? O si no las puede resolver, bueno, pues que exista ahí el facilitador, que existan los mismos compañeros donde planteen esa situación y planteen también sus alternativas de solución. Que frente a esas alternativas de solución guarden pues una postura frente a ello y que les permita ir mejorando. ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje? Estos u otros escenarios necesitan ser descritos y diseñados en cada localidad como referentes pedagógicos principales para poner a prueba la diversidad de competencias asociadas a aprendizajes fundamentales. En todos estos ámbitos es posible atender las particularidades de cada localidad, pues en cada uno de ellos, por ejemplo, se plantean problemas que pueden ser indagados por los estudiantes apelando a los recursos que nos ofrecen la ciencia. Y efectivamente, ¿no? Hay una diversidad de problemas que puede estar enfrentándose el estudiante. Hoy en día vemos, por ejemplo, problemas con el internet, ¿no? Problemas con las redes sociales, problemas con el WhatsApp, donde la gran cantidad de nuestros estudiantes, por falta de sentimientos, por falta de afecto,
de familiares cercanos a ellos. Entonces buscan o se refugian pues en estas redes, en estos WhatsApp, con estos amigos que sin duda buscan en ellos tener ese afecto, ¿no? Y que en algunos casos sí es válido, se le da a sus compañeros, sus colegas, pero en otros casos se vuelve peligroso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a esa situación? ¿Qué estamos haciendo el profesor de matemática, el profesor de comunicación, el profesor de ciencia, el personal de arte? ¿Qué está haciendo sabiendo que cada estudiante se enfrenta a diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Lambayeque hay ya 3 escuelas en las cuales han sufrido lesiones las estudiantes y estudiantes por estar jugando en la ballena azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación, es una demanda, es una necesidad de poder atenderlo. No lo han hecho recién, eso ya tenemos tiempo, ¿no? 10, 15 años en el cual el estudiante se mostraba tecnológico, el estudiante se mostraba cibernético, el estudiante se mostraba que necesitaba conversar, que necesitaba relacionarse y utilizó pues este medio para hacerlo. Sin pensar sin duda de que podría ocasionarle posteriormente ciertos problemas como los que se están viendo hoy en día. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para solucionarlo? Es una oportunidad de aprendizaje, sin duda, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje que tendríamos que utilizarle todos los docentes, ¿no? El profesor de matemática, el profesor de ciencias, el profesor de comunicación, el profesor de arte, que tendríamos que utilizarlo. Porque esa es la que nos va a permitir a nosotros darle esa significatividad, esa funcionalidad al aprendizaje. Luego existen textos disponibles, deben ser leídos, cotejados, sintetizados e incluso textos que pueden ser producidos. Y efectivamente, ¿no? Yo les hablaba de esto del internet y en el cual el estudiante lo que hacía era descargar la información y llevarla para que la revisen, ¿no? Y pensando que así va a tener buena nota. Pero hoy día sabemos que no es así, ¿no? Hoy día sabemos que necesita el estudiante producir, necesita el estudiante transformar toda esa información. Y para que el estudiante pueda transformar, pueda producir información, es necesario que la pueda leer, es necesario que la pueda interiorizar, es necesario que pueda sacar conclusiones, que pueda apostar, que tenga una postura sobre ciertas situaciones que se pueden dar dando, ¿no? Entonces, ese es el estudiante que necesitamos. Necesitamos oportunidades para que cada uno de ellos pueda desarrollarse. Implica diversidad de historias que pueden ser reconstruidas, contextualizadas e interpretadas, sin duda, ¿no? Tenemos varias situaciones en el cual podemos utilizarla para que nuestros estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, esto se muestran como oportunidades. Todas las problemáticas que estamos viendo son oportunidades para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lambayeque ha habido bastante lluvia y esa lluvia ha generado problemas del alcantarillado, problemas con el agua, ha originado también la subida de precios. Entonces, con cada uno de estos yo puedo trabajar y que sirva como oportunidad de aprendizaje. Nuestros estudiantes se deben mostrar felices de llegar a la escuela y querer aprender. Deben mostrarse satisfechos de que hoy en día han aprendido algo, mañana vuelven a aprender algo y así sucesivamente. Pero aprendizajes que les sirvan a ellos para poder enfrentar las diversas situaciones que pueden darse en su sociedad. Hay datos que pueden ser contabilizados, categorizados y organizados. Se requieren soluciones muy costosas, pueden ser calculados o metas que pueden ser proyectados en el tiempo. Hay detalles o incidencias que podrían ser representados creativamente mediante recursos dramáticos, plásticos y visuales. Entonces, como ustedes pueden apreciar,
el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje debería ser una mixtura de todas las estrategias que tenemos nosotros para poder desarrollar en nuestros estudiantes estas llamadas competencias. Es necesario de que utilicemos cada una de estas oportunidades para construir con ellos y poder sacar también con ellos algunas posturas, poder sacar con ellos ciertas expresiones que nos permitan indicar que efectivamente estamos mejorando la educación y que estamos atendiendo cada una de estas oportunidades que se van presentando en nuestros estudiantes. Es decir, toda situación local o regional que nos rete en el plano personal, laboral, productivo y ciudadano puede ser convertido en un escenario de aprendizaje. ¿Ven? Entonces, toda situación, ya sea personal, laboral, productiva o ciudadano, debería convertirse en escenarios de aprendizaje utilizados por nosotros los maestros para enfrentar al estudiante a diversidad de situaciones. Ahí tendrán que ponerse a prueba los diversos aprendizajes fundamentales, pues las respuestas serán producto de la selección y combinación acertada de un conjunto de variaciones de competencias, capacidades asociadas a cada uno, ¿no? Por eso cuando hablamos de oportunidad de aprendizaje, son situaciones en las cuales se puede aplicar para todas las áreas, ¿no? Se podría aplicar para cada una de ellas y además el poder utilizar esa situación a una diversidad de acciones para que el estudiante pueda aprender. Si hablamos de las lluvias, podemos calcular nosotros, ¿no? La cantidad que ha llovido, ver la estadística de cuánto ha podido llover, cuántos litros de agua podríamos haber calculado, cuántos minutos es necesario para poder calcular y de pronto tengamos pues las calles completamente llenas. Podemos calcular también, elaborar pues el eslogan donde a partir de textos descriptivos el estudiante pueda salir y dar una vuelta e indicar pues que hay que cuidar el ambiente para evitar que esto siga sucediendo. Entonces miren, hay una diversidad de escenarios, ¿no? Ciencia, por ejemplo, podría utilizar algunos de estos residuos, ¿no? Tierra que hay en el suelo y que lo podía llevar para que en el laboratorio puedan analizar y determinar que efectivamente no tenga algún tipo de bacteria que puede hacer daño pues para la salud de los estudiantes. ¿Qué es la situación entonces? ¿Qué es la situación? La situación se describe como un acontecimiento significativo que le da marco al planteamiento de problemas. Entonces, la situación es un acontecimiento significativo, algo que el estudiante está esperando resolver, algo que el estudiante necesita resolver, algo que al estudiante ha podido planteárselo, ¿ya? Pero que busca el resolverlo. Entonces, esa situación es un acontecimiento que le va a llamar la atención al estudiante, por eso se vuelve significativo. ¿Por qué? Porque el estudiante ya lo conoce, porque el estudiante ya lo sabe, porque el estudiante en algún momento se ha enfrentado a esa situación y no pudo resolverlo, y hoy en día ya le va a permitir resolverlo, ¿no? Pero con la ayuda pues de un facilitador, con la ayuda del docente que está al frente de ellos, con la ayuda de los propios estudiantes, donde comparten sus experiencias, comparten sus estrategias, en fin de poder resolver esa situación. Permite dar sentido y funcionalidad a las experiencias y conocimientos que desarrollan los estudiantes. Y efectivamente, ¿no? Cuando nosotros estábamos hablando de la importancia, les decía que debería atender a una necesidad por parte del estudiante. Debería atender una problemática por parte del estudiante. Y esa problemática, esa necesidad que
que necesita ser atendida debería darse pues en las aulas, debería darse en las escuelas, ¿no? Porque no nos podemos poner tampoco de la vista gorda y pensar pues que todo está bien o que todo es como antes, ¿no? Un maestro nos decía, no, pero si todo es como antes, si antes hemos aprendido así, hoy ¿por qué no podemos aprender así? Y efectivamente, bueno, pues en sus tiempos era necesario quizás ese tipo de tratamiento, ¿no? Pero hoy en día, ya que tenemos otro tipo de estudiantes, no podemos apostar pensando que eso va a seguir igual y que va a pasar de generación en generación, sino que deberíamos aportar dando soluciones, deberíamos aportar planteando algunas alternativas de solución. Cuando se plantea eso, es por hecho que ese estudiante lo va a tener almacenado dentro de sus esquemas y algún momento cuando esté como una autoridad, o algún momento cuando esté parte de la asociación del, de la población que tengamos, sin duda se va a poder acordar de las necesidades, las oportunidades, las demandas que él mostraba y que frente a eso pues el docente le pudo dar alcance o le pudo facilitar. En la funcionalidad yo pienso que debería ser pues el eje principal de todos los aprendizajes. Para que exista un aprendizaje significativo, debería darse una situación, ¿no?, que describa un acontecimiento significativo y que además le permita dar sentido y funcionalidad a las diversas experiencias que tengan los estudiantes para poderlos enfrentar a su vida. ¿Cuáles son las características de una situación? La situación no es para una tarea elemental como apretar el botón de un ascensor. Necesita una movilización cognitiva, gestual y sordomuda que le permita pues a los estudiantes, ya que le permita a los estudiantes movilizar todas estas capacidades en busca de darle la solución. Hay una producción esperada claramente identificable, solución a un problema, o un plan de acción o un objeto funcional, ¿no? Aquí tenemos algunas estrategias que la podríamos utilizar en esa escuela también para poder atender a esos estudiantes de manera personalizada y mejorar sus aprendizajes. Entonces, esas son las características de una situación. Si la situación es necesario como lo decía Valgrande, lo decía que es la única forma en la cual el estudiante se le enfrente a poder estudiar. Pero no solamente eso, sino que permita resolver una diversidad de situaciones que podrían darse durante el trabajo que realice. Entonces tenemos situación significativa. ¿Qué es entonces una situación significativa? Ya hemos hablado que es algo real, son algunas creencias, situaciones, hechos, fenómenos que se dan en la realidad y que abarca también al estudiante. Entonces ahora le vamos a agregar que sea significativa porque puede ser una situación que no logre un aprendizaje en el estudiante. Una situación significativa es aquella que moviliza al educando, que le proporciona el deseo de ponerse en movimiento y que esto que se relacione con el nivel de esfuerzo que el estudiante está dispuesto a aceptar para lograr aprendizaje. Este es el sentido de esta situación significativa, ¿no? En la situación significativa debería mostrarse en todos los escenarios, en todas las oportunidades y que él pueda disfrutar durante este tipo de acciones, ¿ya? Ciertas necesidades que pueda atender. Porque el estudiante que muestra con algunas habilidades significativas, bueno, pues sin duda responden a ciertas identidades, a ciertas lógicas, y eso debería ser en la escuela. En la escuela debería ser un momento en el cual los estudiantes se sienten pues
se podían dar dentro del aula una diversidad de escenarios donde el estudiante ubique pues en qué grupo sentarse y cómo se van a formar los equipos, pero lo que buscamos aquí es que se genere esa situación y que permita resolver una diversidad de problemáticas que tengamos que ir asociando en la día a día. Una situación significativa es cuando lleva al estudiante a movilizar sus saberes, preguntándole sobre sus vivencias y vinculándolos con su centro de interés al momento. Y efectivamente, ¿no? Aquí lo que buscamos cuando el estudiante resuelve una situación significativa es que plantee sus alternativas de solución. Pero para que el estudiante plantee sus alternativas de solución debería conocer la situación, debería sentir qué es lo que está sucediendo, debería mínimo poder hablar sobre esos lugares o esos centros de interés por parte de los estudiantes, ¿no? Que esta situación significativa revele específicamente, ¿no?, los logros alcanzados de los estudiantes. No es que simplemente le vamos a poner A, le vamos a poner B, le vamos a poner C, sino que realmente refleje, ¿ya?, los saberes de los estudiantes. Que plantea un desafío en la medida de sus posibilidades y efectivamente, ¿no? Aquí cuando hablamos por un enfoque por competencias, sabemos que este enfoque con competencias lo que manifiesta es que se le enfrenta al estudiante a un reto, a un desafío, ¿no? Cuando nosotros hablábamos en los procesos pedagógicos sobre qué procesos pedagógicos deberían llevar y de aplicarse ahí en el aula, y sabemos que dentro de estos procesos pedagógicos está la problematización, y en la problematización nos solicitan que efectivamente pues presentemos nuestras sesiones de aprendizaje y que la estemos aplicando debido a cómo lo hemos programado, ¿no?, con los tiempos indicados. Es directamente útil y funcional, por ejemplo, haciéndolo progresar en un trabajo complejo, permitir contextualizar sus conocimientos y poner en evidencia la utilidad de los diferentes saberes, permite explorar las fronteras de los campos de aplicación de esos saberes, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, aquí el estudiante va a estar tranquilo, van a haber personas cercanas que le permitan pues al estudiante resolver cierta situación, que le permita al estudiante dar algunas alternativas, algunas opciones para poder lograr estos aprendizajes. Específicamente, para que se muestre como una situación significativa, tiene que ser una situación real, una situación que el estudiante en algún momento la escuchó y que no deparó en poder consultar. Eso es lo que buscamos. Buscamos enfrentar al estudiante a situaciones reales, buscamos enfrentar al estudiante a ciertos problemas, pero que le permitan dar solución, que estos problemas le permitan mejorar su capacidad para solucionar situaciones problemáticas diversas. Orienta al estudiante hacia una reflexión epistemológica sobre los conocimientos, lo interroga sobre la construcción de conocimientos. ¿Cómo se construyen los conocimientos? ¿Cómo fueron transformados? ¿Por quiénes? ¿De acuerdo a cuáles principios? ¿Con qué objetos? Eso es lo que pregunta el estudiante frente a la situación de problemática que ustedes plantean, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da? ¿Por qué se origina? ¿Por qué necesariamente se tiene que dar en este lugar? ¿Por qué no se dio en otro lugar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no paró 3, 4, 5 años para que se vuelva a dar? Entonces, son situaciones donde parte de una realidad por parte del docente, del estudiante, y que sin duda el docente, al planteárselo, va a observar de manera eficaz cómo es que logran que estos estudiantes se relacionen, ¿ya?, y que busquen alternativas de solución
adecuadas, ¿no? Pertinentes, que frente al desarrollo de cada uno de los grupos también van a mostrar de similar situación donde el estudiante se puede interrogar, donde el estudiante se pueda preguntar, donde el estudiante muestre interés por conocer, interés por darle solución, interés por buscar diversas situaciones. Permite poner en evidencia la diferencia entre la teoría y la práctica, tal y como lo hacen los problemas que incluyen datos defaltantes, los datos que deben transformarse antes de ser utilizados y soluciones simples. Específicamente es muy cierto, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba el profesor de matemática y lo que hacía era llenar toda la pizarra, ¿no? Llenaba toda la pizarra, si grande era la pizarra, llenaba toda la pizarra y después que la llenaba nos decía copia. Entonces, ahí por ejemplo hay una reproducción del conocimiento porque lo que estoy haciendo es trasladar algunas situaciones a nuevas alternativas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir buscando. Permite poner en evidencia el aporte de la diferencia de disciplinas en la resolución de problemas complejos. Y efectivamente, ¿no? Entonces, yo supongo que todos ustedes ya manejan muy bien la parte matemática y que las preguntas que le vengan en razón a esta parte matemática o lo que es comprensión, le puedan plantear o lo puedan dar soluciones o alternativas pertinentes y eficaces. Permite poner en evidencia el aporte de las diferentes disciplinas en la resolución de problemas complejos, ¿no? Aquí estamos hablando de integración ya de las diversas áreas, pero con el único fin de poder mejorar los aprendizajes de aquellos estudiantes que en las evaluaciones anteriores están bajos. Entonces, la única forma de mejorarlo ya es cuando se puedan presenciar durante el desarrollo de las clases las actuaciones que realizan los docentes. Eso es lo que tenemos que ir buscando en lo que se plantea aquí con una consigna. Permitir poner en evidencia el aporte de las diferentes disciplinas, ¿no? Permite al estudiante medir distancia entre lo que sabe para resolver una situación compleja y lo que tiene que saber que aprender, ¿no? Entonces aquí tenemos dos situaciones, una situación que le permita al estudiante plantear alternativas de solución y que frente a esas alternativas de solución pueda seleccionar aquellas que le permitan a él mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque eso es lo que todos queremos. Hoy día queremos que tanto nuestra madre como nuestro padre mejoren su calidad de vida, ¿no? Y la forma para poder mejorar esa calidad de vida es enfrentando al estudiante a diversas situaciones, enfrentando al estudiante a diversas actuaciones que necesito pues ir mejorando, ¿no? Y que el estudiante se plantee de que es una forma de cómo ir mejorando, es una forma de cómo evidenciar efectivamente que se están cumpliendo los contenidos, que están cumpliendo los aprendizajes, están logrando las estrategias que debería utilizar para mejorar sus aprendizajes. Permite poner en evidencia la diferencia entre la teoría y la práctica, tal como lo hacen los problemas que incluyen datos, los datos saltantes, los datos que deben transformarse antes de ser utilizados y soluciones múltiples. Permite poner en evidencia el aporte de diferentes, ¿no? Entonces aquí lo que hay que buscar es que el estudiante se pueda enfrentar a una diversidad de situaciones y que cada una de ellas lo que va a hacer es permitir mejorar su capacidad por poder plantear situaciones, por poder resolver situaciones, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros estudiantes, eso es lo que tendría que hacerse ya para disminuir ese trabajo
que están realizando los estudiantes frente a una diversidad o frente a una oportunidad. A ver, vamos a ver cuáles son las características de una situación significativa. ¿Qué debe tener una situación significativa para que se le pueda llamar situación significativa, ¿no? Porque algunos problemas lo plantean nada más y piensan que esa es una situación significativa. Ya vamos a hablar de ello más adelante, pero la situación significativa involucra varios aspectos y que cada uno de esos aspectos muestra una característica real de lo poco que han podido observar, lo poco que hemos podido trabajar. Dice, describamos el contexto, condiciones, ¿no? Hay que describir el contexto, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? Y después de haberlo sucedido, ¿qué ha pasado? Generalmente los niños a esa comienzan a pelear, ¿no? Una vez que ya observan que están tranquilos y están otra vez meditando para ir mejorando, entonces ahí ya intervienen ya algunos referentes como conocimiento disciplinar. ¿De qué autor? ¿No se acuerda? Potencialidades e intereses, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos referentes que nos están hablando? ¿Cuáles son aquellos referentes que buscamos ir mejorando? El conocimiento, la disciplina, la potencia y la explicación. Entonces aquí, por ejemplo, se pueden trabajar experiencias en donde el estudiante pueda salir y pueda ir observando cuáles son los jardines de su institución educativa, y una vez que observan qué debería hacer la docente para que puedan venir todos a la ver, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar y poder ir mejorando para la siguiente semana que nos toca dictar. Pero así tenemos, ¿no? Tenemos que ir desarrollando competencias, ir desarrollando capacidades, ir desarrollando indicadores, experiencias específicas y mapa de progreso por ciclo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esos referentes? Y luego vienen los errores, ¿no? Formula como un reto, un desafío por el estudiante. Efectivamente, ya hemos hablado de ello y sabemos que lo que tenemos que buscar es en nuestros estudiantes desarrollar ciertas competencias, ¿no? Ciertas competencias que les permitan ir mejorando. ¿Cuáles son los errores que siempre se dan? Formulario como formular un reto y un desafío con lo que tengamos, ¿no? Buscar algunas situaciones que permitan mejorar pues la salud de cada uno de nosotros. Tiene que ser un reto o desafío, también es parte de la situación problemática. El reto o desafío está por debajo de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí este es importante por el siguiente sentido. Cuando nosotros estemos enfrentando al estudiante a una situación que es difícil de poder lograr, lo que va a pasar, el estudiante lo va a intentar, se lo va a hacer y lo va a intentar volver a construir. Pero al momento que hace eso, no se da cuenta que lo estaban mirando, ¿no? Lo estaban mirando, y frente a ello, el plantearse un nuevo desafío, un nuevo reto y una nueva búsqueda de situaciones, una nueva búsqueda de capacidades, búsqueda de conocimiento que le permitan aportar, que le permitan responder a una diversidad de situaciones. Es una condición desafiante o retadora, dice. Tiene que ser una situación desafiante o retadora. Moviliza los complejos recursos cognitivos,
los afectivos y los actitudinales, ¿no? Entonces aquí vemos que la situación significativa busca movilizar todos estos saberes, busca el poder mejorar las condiciones de cada uno de ellos, ¿ya? Y así como se busca, también se trata de mejorar el desempeño de los docentes frente a las situaciones que podrían estar pasando. Entonces, esta es la situación significativa, implica determinar los errores y determinar las características. Ya, eso es lo que tenemos que ir buscando. Entonces, miren, maestro, ¿cuáles son esas características que hoy día se está hablando mucho de la situación significativa? Primero, que debe ser un reto o un desafío. ¿Ya? Reto o desafío. Reto, que realice algo de lo que no estaba acostumbrado a hacer y que lo haga bien, ¿no? Es un reto. Pero luego de ese reto viene un real simulado, ¿no? Y ahí lo que se está haciendo es buscar cómo hacer para que el docente y el estudiante no pierdan ese interés, esa motivación por querer aprender. Luego tenemos el contexto tomado desde el punto de vista de poder capturar de su contexto tenemos también el propósito didáctico, ¿no? Y el propósito didáctico lo que busca es que el estudiante pueda lograr, ¿no? Algunos tipos de universidades en función pues al logro de este aprendizaje. También debemos responder, ¿ya? Debemos responder a ciertas necesidades, debemos responder a ciertas demandas que están pasando nuestros estudiantes, a ciertas demandas que pueden estarles sucediendo, ¿no? Cada uno de nuestros estudiantes es como enfrentarse pues a una diversidad de situaciones. Algunos de ellos, bueno, pues lo confiesan y lo indican, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Otros generalmente se lo guardan y después vienen los problemas, ¿no? Es necesario el poderlo comentar, ¿ya? El poderlo comentar, la diversidad de problemas que tengan y poder a partir de esa diversidad poder trabajar diversas situaciones que respondan a la necesidad de nuestros estudiantes. Pero también dice que debe ser funcional. ¿Y a qué se refiere que debería ser la situación significativa funcional? ¿Por qué tendría que hacerse una situación significativa? ¿Por qué? Aquí lo que tenemos que ver es que los aprendizajes de nuestros estudiantes le permitan él mejorar, ¿no? Porque eso es lo que se busca es ir mejorando. Ustedes están aquí, por ejemplo, en estas sesiones virtuales para ir mejorando. Ya nos han indicado ahí que la siguiente semana va a haber una amanecida, específicamente con una diversidad de preguntas donde ustedes tienen que responder y que luego con el programa tutor vamos a ir trabajándolas y vamos a ir analizando. La disciplina, ¿no? Vista la disciplina no como aquella autoridad que podría ser según le convenga, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo también, ¿no? Nos preguntaban, por ejemplo, los directores si era necesario el tenerlos con bolsa todavía alguna de las sillas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues, ¿y las demás? ¿Qué pasó con las demás? ¿La llevaron? ¿Se rompieron? Y lo que tenemos que buscar nosotros es el poder recuperar, el poder trabajar, el poder ayudar, ir mejorando
ya ir mejorando la diversidad de situaciones que debe estar enfrentando cada uno de nuestros estudiantes. Eso es lo que es importante, ¿no? Eso es lo que es importante. Y finalmente, pues la toma de decisiones, ¿no? El plantearse la situación a partir de una realidad y que en esta realidad, ya en esta realidad determine cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que hay que trabajarlos para tomar decisiones, ¿no? Viéndola tomar decisiones de que exista pues varios alimentos y que frente a ello él pueda tomar la decisión de poder consumir aquello que ellos prefieren, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar buscando en nuestros estudiantes, ¿ya? Eso es lo que tenemos que estar buscando en estos estudiantes. A ver, vamos a ver el punto de partida en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? El punto de partida es la situación, ¿no? Ya sabemos que y hemos visto en qué consiste esa situación y qué fue el primero que aplicó ese significado, ¿no? Que sin duda llamó la atención a todos, ¿ya? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es esa situación? Algunos hechos, algunas normas. ¿Qué es esa situación? ¿No? Porque primero aparece una situación de contexto. Ya sabemos que esa situación de contexto parte de que puedas socializar con tus compañeritos del barrio, ¿no? Y la situación significativa que específicamente está ligada pues a situaciones de aprendizaje como una situación de aprendizaje resolutiva, situación problemática comunicativa, situación problemática social o situación problemática investigativa, ¿no? Entonces aquí tenemos una diversidad de situaciones y frente a esa diversidad de situaciones, ¿qué debemos hacer nosotros para responder a esa problemática? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para que se pueda responder a esa problemática y podamos ir mejorando, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, ir mejorando. Entonces, antes se pensaba, por ejemplo, que el encargado de solucionar las situaciones, el encargado de desarrollar pues en los estudiantes la lógica del pensamiento, era el profesor de matemática nada más. Buenas noches. Entonces, hoy en día sabemos que no solamente es una tarea del docente de matemáticas, sino que hoy en día es una tarea de varias situaciones que le permitan pues al estudiante enfrentarse a ciertas realidades y que este enfrentarse a diversas realidades significa que deberíamos estar trabajando pues algunas situaciones que respondan a ellos, ¿no? Situaciones reales, ¿no? Situaciones reales que de pronto puedo abrir la puerta y veo cómo van llegando, ¿no? O puedo cerrar y también veo cómo están llegando, ¿no? Entonces aquí vemos que hay varias situaciones, situación problemática, situación significativa, ¿no? La situación social, ¿ya? Donde permita pues atender diversidades de mariscos y que puedan poder trabajar, ¿no? Eso es lo que se busca es que sea el estudiante el que permita construir sus propios conocimientos. Una vez que le das tú todas las herramientas para que él pueda construir, pues dejemos que ellos descubran pues la cantidad de conocimientos, de aprendizaje que tendrían que ir apoderándose en el día a día y que se busca para ir mejorando pues su calidad de vida, ¿no? Eso es en cuanto a esa situación de contexto y en cuanto a esta situación mini cultural.
aquí vamos a dar algunos ejemplos. Ya, aquí vamos a dar algunos ejemplos. A ver, comenzamos entonces. Vamos a hacer una situación del contexto. Ya sabemos que una situación del contexto es trabajar con una realidad, trabajar, si vamos a utilizar algún material, trabajar con ese material, si vamos a utilizar algún objeto, también trabajar con ese objeto, pero si vamos a utilizar ciertas situaciones solamente para no alcanzar absolutamente nada, entonces tenemos un vacío ahí, ¿no? Todas las situaciones deberían buscar un realce, todas las situaciones deberían buscar alternativas de solución donde ellos puedan justificar pues esas asistencias, ¿no? Entonces, como ustedes han podido observar, bueno, pues en algunas zonas de Tarabuto, ¿no? Algunas zonas se pueden ver pues una diversidad de situaciones y que a partir de esta planta el estudiante pueda buscar o encontrar situaciones que les permitan a ellos autorregularse y ser mejores. Entonces, miren, partimos de una situación, sabemos que hoy en día el agua es escasa, ¿no? En algunas ciudades todavía llegaba el agua todo el día. Hoy ya sabemos que frente a la escasez que ha habido, es necesario el poder traer, ¿no? Y darle una solución. Entonces, cuando se le enfrenta al estudiante a esa situación, ¿no? Y se le dice que debe traer consumo, ya para el consumo, una agua, y que a partir de ahí le permita ir mejorando. Entonces, si vemos de agua, nosotros sabemos que ha habido inundaciones, sabemos que ha habido salida de desagües, sabemos que ha habido pues asaltos, pero frente a eso, el que no nos haya pasado absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros estudiantes. Lo que tenemos que buscar en nuestros estudiantes es que puedan asumir ciertos retos y puedan contestar también, ¿no? Que puedan asumir, que puedan contestar y bueno, pues que les permita al estudiante reflejar o tomar una postura de cómo estamos cuidando nuestro ambiente, ¿no? Eso es lo que buscamos, decir, cómo estamos cuidando nuestros ambientes, cómo estamos cuidando el sol y cómo hacemos para que se logre dar solución a esta situación de contaminación. La solución no se va a dar de un día para otro. Yo supongo que deberían pasar pues unos 5, unos 6, unos 7 años donde se puede observar pues la prisión, ¿no? Donde se puede observar de que efectivamente debemos atender a una situación real. Entonces, como ya tenemos esta situación, la escasez de agua que ha generado pues el consumo de la población en ciertas situaciones, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo quedaría esa situación? A ver, la situación significativa tiene varios elementos, ¿ya? Y tiene 5 elementos que son principales, ¿ya? Y frente a esos 5 elementos que deberían darnos pues una luz, una recta de lo que vamos a trabajar los viernes, que vamos a trabajar los sábados, sin duda de que nos daría mucho gusto para poder identificar pues la cantidad de... Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿cuáles serían cuál debería ser, ¿ya? ¿Cuál debería ser la situación de nuestros estudiantes frente al agua? Primera situación. Primero identificamos el tipo de contexto, ¿no? Podría ser la profesora de 3 años, la profesora de 4 años, la profesora de... A ver, ¿cuáles tendrían que ser esos elementos que deberían estar presentes en toda situación significativa? Primero dice el título, ¿no?
no tenemos correctamente, nos alimentamos correctamente, ¿no? Son estudiantes que pasan a primer año de secundario, ustedes saben que cuando un estudiante pasa a esta edad, ya generalmente, bueno, pues se espera que venga el amiguito para que luego puedan jugar y luego puedan determinar el juego, ¿no? Entonces no es así, ya, no es así, no me gusta a mí el pollo así, a mí me gusta que esté crocante, a mí me gusta que de pronto tenga pues ensaladas, a mí me gusta consumir poco arroz. Entonces cuando busquemos o encontremos a nuestros estudiantes así, sin duda que vamos a ir mejorando pues la manera. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues una vez que tenemos ya el contexto, ya tenemos la situación, el problema, vamos a tener las consecuencias. ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Qué pasaría si de pronto comienza a llover fuerte, fuerte, fuerte en toda zona, Piura y Tumbes, y que ese material que le permite dar mucha fuerza es algo que tiene en su cabeza o que tiene en su cerebro nada más, ¿no? Nuestro cerebro no se cansa, nuestro cerebro es necesario solamente que se acueste pues un 25% y que luego de ello, bueno, pues esté preparado para su libro. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Eso es lo que buscamos. Entonces, frente a eso, ahora, ¿qué más es? Una vez que ya apliqué el contexto, una vez que ya determiné la situación, ya determiné también el que puedan ustedes disponer y que podamos atacarlo, que podamos nosotros alterar, ¿ya? Y que podamos nosotros dar soluciones, ¿ya? Porque eso es lo que nos ha escrito, pues. Entonces, miren, esa es la situación significativa. Deberían tener 5 elementos principales, ¿no? 5 elementos principales que no deberían faltar, ya sea para cualquier área, para matemática, para comunicación, para ciencia, ¿no? Ellos no deberían faltar y solamente está para poder aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. Entonces quedamos que la situación significativa, ¿ya? Entonces aquí tenemos otra situación, ¿ya? Otra situación significativa. Una vez que nosotros ya tenemos esa situación significativa, lo que vamos a tener que buscar es plantear algunas alternativas, ¿no? Plantear algunas soluciones, plantear situaciones, ¿ya? Que les permita al estudiante, pues, el que pueda aprender, el que pueda tomar agua, el que de pronto no le fastidian las uñas. Y de la situación significativa se van a desprender las demás. A ver, entonces si esa es la situación significativa que es en búsqueda, ¿no? En búsqueda de... A ver, entonces de una situación significativa se desprenden varias sesiones de aprendizaje. Y entonces, a partir de lo que pueda hacer varias sesiones de aprendizaje, se puede desarrollar nuestros...
Claro, así como hay situaciones significativas para matemática, para comunicación, para ciencia, deberían haber situaciones para todas las áreas, ¿no? Como yo les explicaba, por ejemplo, en el caso de las lluvias, tendríamos que utilizar en el área de comunicación algunos carteles, algunos eslogan donde puedan evidenciar el mejor cuidado, ¿ya? El mejor cuidado del ambiente, el mejor cuidado del agua, el mejor cuidado de los elementos que, que lo contengan, ¿no? Si hablamos pues del área de matemática, podríamos utilizar cálculos, ¿no? Cálculos del agua, cuántos litros de agua en una lluvia, ¿no? Cuántos litros podríamos resistir. Si hablamos, por ejemplo, de ciencia, determinar en ciencia algunos contaminantes de este agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué contaminantes tiene el agua? ¿Cómo se contamina el agua? ¿Qué tenemos que hacer para ir purificando este líquido elemento, ¿no? Entonces tenemos una variedad, ya tenemos una variedad de situaciones que podríamos estar trabajándola y que atiende pues al problema. ¿Por qué? Porque la única forma en que el estudiante pueda resolver problemas es cuando se le enfrenta a situaciones problemáticas. Si nuestros estudiantes van a pasar por situaciones problemáticas, nuestros estudiantes van a pasar por evaluaciones en las cuales solamente se les pregunte situaciones problemáticas. Tenemos las evaluaciones censales, tenemos las evaluaciones PISA, ya tenemos las evaluaciones internas donde elabora el docente sus propios exámenes y frente a eso pues los estudiantes tienen que rendirlo. Entonces tenemos una variedad de evaluaciones y que todas ellas apuntan a que el estudiante resuelva problemas. Nosotros también tenemos que dar a nuestros estudiantes algunas estrategias de solución frente a estos problemas. Nosotros también tenemos que plantear a nuestros estudiantes ya algún tipo de solución frente a estas situaciones. Las únicas formas de que el estudiante pueda mejorar sus competencias, la única forma de que el estudiante pueda mejorar sus aprendizajes planteándole problemas, porque si no vamos a tener solamente estudiantes repetitivos, no vamos a tener solamente estudiantes mecánicos, vamos a tener estudiantes que solamente muestren un conocimiento, un saber, pero que de pronto no actúan y pues no lo apliquen. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir trabajando. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir trabajando, es decir, buscar que nuestros estudiantes estén constantemente enfrentados a situaciones problemáticas y una vez que esté enfrentado a situaciones problemáticas, ¿qué tendríamos que darle para que lo solucione? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, si tengo una situación significativa sobre el mismo tema, sobre los gastos que se están dando de los servicios y dentro de esos gastos de los servicios está el agua, ¿no? Entonces sabemos que todo el Perú hay escasez de agua. Antes generalmente teníamos 2, 3, hasta 5 horas de agua, e inclusive en algunas zonas ya todo el día agua y ya sabemos que solamente para ciertos horarios solamente agua. Entonces lo que podemos hacer es investigar sobre el agua. Si estamos por ejemplo en el área de matemática, investigar sobre el agua, cuáles son los elementos del agua, ¿ya? ¿Qué zonas conoce donde hay agua? ¿Ya? Un río, una sequía, y luego, bueno, pues cómo se procesa esta agua, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene esa agua? Que lo podemos ir calculando de manera matemática, donde el estudiante, bueno, pues aprenda a relacionar las cosas y saber a dónde corresponde cada una de ellas. Las situaciones de aprendizaje son situaciones, imaginamos nosotros que en el caso de comunicación, ¿ya? Ellos tienen aproximadamente 6 horas, ¿no? 6 horas. Entonces, dentro de esas 6 horas, lo que se trata es de que sea productos. Ya no estamos hablando de un sistema por objetivos, ¿no? Donde le entregaba pues todos los productos y pensando de que eso era suficiente nada más. Pero hoy ya sabemos que no.
lo que tenemos que hacer, es plantear situaciones, ¿no? Plantear situaciones como por ejemplo el recibo de consumo, ¿no? Claro, y que a partir de ese recibo de consumo ellos puedan calcular, ¿no? qué lugares están consumiendo mayor cantidad de agua y qué lugares no están consumiendo mayor cantidad de agua. Y frente a esta mayor cantidad de agua determinar pues la cantidad que existe, ¿no? Cuántos litros de agua hay, cuáles son sus componentes, sus consumos, si existe pues alguna variable externa, ¿ya? Si existe una manipulación o si existe también ciertas situaciones que permitan lograr la competencia y desarrollar en estos estudiantes sus capacidades, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien, claro, tenemos que buscar pues cuánto están gastando, cuánto es del IGB, ¿no? Cuántos son de los gastos, algunos gastos que van a ser perennes, ¿ya? Y otros gastos relacionados con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Situaciones problemáticas, por ejemplo, ¿no? Aquí continuamos con el ejemplo de comunicación, ¿ya? Comunicación. Entonces tenemos un problema sobre la escasez de uno de los elementos básicos en la escuela y en el hogar. Tenemos que hacer algo para evitar que eso siga sucediendo. Y para que ya no siga sucediendo, tendremos que plantear a nuestros estudiantes algunas alternativas y que le llegue a una reflexión, porque aquí lo que es importante es que el estudiante pueda llegar a una reflexión con lo que está observando, con lo que está mirando. Cuando el estudiante llega pues a una reflexión de lo que va a tener que hacer, entonces podemos decir que se está logrando pues un aprendizaje significativo. Entonces, como sabemos que estos servicios básicos, específicamente el agua, está pasando por algunos inconscientes, algunas personas inconscientes, que lo que busca es botar botar al piso los papeles, de pronto ir consumiendo quizás algún tipo de energía, pero lo que buscamos nosotros es investigar, ¿no? Sobre el uso de esta agua, ¿ya? Para qué se utiliza, cómo se utiliza, qué se puede hacer con esta agua, cómo es el agua, de dónde proviene, de qué otro río está proveniendo esta agua, y así sucesivamente. Yo sin duda que con eso va a ser más que suficiente para poder aprender todo sobre el agua, ¿no? Realizamos un programa de conservación del agua. Sí, efectivamente, podemos elaborar pues un tríptico y que ellos lo pueden llevar a su familia. Podemos llevar un eslogan también igual, donde se ubica atrás, y también podemos hacer un eslogan sobre el agua. Y hacemos una campaña de cuidado del agua, también podemos hacer esa campaña de cuidado del agua, ¿no? Entonces, miren, hay varias situaciones en el cual es necesario el poder apostar por cada una de ellas y que nuestros estudiantes pues las puedan lograr. Y las situaciones problemáticas comunicativas, bueno, pues como vamos a investigar sobre el agua, en eso se va a basar todas nuestras situaciones problemáticas, ¿ya? Entonces tenemos que primero van a tener que leer el texto relacionado sobre el uso del agua, por cierto. El que escribamos textos informativos sobre el cuidado del agua, debatimos sobre las medidas que ayuden a hacer el buen uso del agua, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, todo está alrededor del agua, ¿no? Que parte de una situación significativa, que parte de situaciones de aprendizaje y que además de situaciones problemáticas, ¿ya? Listo, eso es lo que tenemos que ir buscando con nuestros estudiantes, que estén enfrentados a la vida y que frente a ese enfrentamiento puedan ir descubriendo ya ciertos conocimientos. Acá tenemos otra
otra situación también, ¿no? Otra situación que le hemos vivido este año. ¿Ya? Dice, el 10 de abril del 2000, los peruanos elegirán al presidente y vicepresidente de la República, además los congresistas y parlamentarios andinos. Las escuelas sobre las elecciones del 2016 ubican como favorita hasta el momento a la candidata del partido Keiko, según la intención de votos, publicaciones y principales encuestadoras. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que tenemos una presentación en la cual esta presentación habla de situaciones del contexto y que estas situaciones del contexto lo que busca es que el estudiante pueda aprender, ¿ya? El estudiante puede aprender qué significa esto, qué significa el otro, y que además, una vez que pueda aprender, pueda también garantizar que ese aprendizaje lo va a ir compartiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer también esta situación de contexto se podría plasmar como una situación significativa y puede ser atendida de diversas áreas. Por ejemplo, en matemática, para que puedan construir los diagramas de barra, los diagramas circulares y cómo lo están haciendo. Ya, para en el área de comunicación, algún tríptico, algún eslogan de cómo mejorar nuestros alimentos, de cómo mejorar también nuestra participación en esta votación a nivel nacional. También una encuesta, dice, al final se tomará pues una encuesta, al final del primer módulo se tomará una encuesta y en esas encuestas lo que buscamos es que sean los propios estudiantes que puedan ir verificando, que sean nuestros propios estudiantes que aparte de lo que conoce pueda ir mejorando. Entonces, aquí tenemos otra situación significativa. Miren, ¿ve? Aquí es para ya otra área, ¿no? A ver qué dice acá. Los estudiantes de primera y secundaria de la institución Virgen de la Medalla, no se olviden de que siempre tienen que colocar el contexto, ¿no? ¿Quién es la persona y cuál es la referencia de la persona, ¿no? Entonces, los estudiantes de primero y secundaria de la institución educativa Virgen de la Medalla Milagrosa de Lima se encuentran atraídos por la sorpresa electoral para elegir el próximo presidente del Perú en las presentes preferencias, ¿no? de los peruanos a través de la intención de votos de las encuestas y frente a un voto sobre la diferencia de los candidatos, ¿ya? Como nosotros podemos determinar los porcentajes de inicio de sesión durante el año escolar. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Necesitamos enfrentar a diversidad de situaciones, necesitamos enfrentar al estudiante de situaciones en las cuales él permita desarrollar. Entonces aquí podemos apreciar también que hay 5 elementos principales: el contexto, muy bien, entonces así debemos plantear nuestras situaciones significativas utilizando 5 elementos principales. Primero, el tipo de contexto. Segundo, la situación significativa. Tercero es que se cae, ¿sí? Y así sucesivamente, el tipo, la situación, el contexto y el campo temático. Lo principal aquí en la situación significativa y que va a diferenciar de los demás grados o demás áreas es la figura que está colocando la maestra, donde ve pues un vivirí que con eso es suficiente para poder llegar pues a nuestra vivienda, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar con nuestros estudiantes. Tenemos que buscar con nuestros estudiantes que se enfrenten a situaciones reales, que se enfrenten a situaciones
en el cual ellos pueden dar solución, que se enfrenten a situaciones donde de pronto no se puede solucionar, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones es imprescindible que el docente pueda buscar alternativas de solución para ir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Y aquí también debe entrar en toda situación significativa, debería entrar, ¿no? Algunos comentarios, algunos trabajos que realicen en fin de mejorar pues la calidez que existe entre estas dos personas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver una situación de contexto. Ya, vamos a ver otra situación de contexto. Dice, en las últimas décadas, los efectos del cambio climático, aquí están hablando del cambio climático, y es un tema que ya están viendo los chicos en nivel primario, ¿ya? A consecuencia de los cambios climáticos, se han agudizado nuestro planeta lo que sufre, produciendo alteraciones en el fenómeno invernadero, una de las noticias fuertes derivada de la ácida y que durante la salud de los seres vivos y del desarrollo orgánico, ¿no? Entonces, miren, ve, aquí tenemos una situación de contexto, no está relacionado con ninguno de los problemas, ¿ya? Porque ¿qué han hecho en una escuela, por ejemplo? Construido primero el problema y después ya lo han pegado, ¿no? Entonces, esa no es la forma. Entonces, cuando tú le enfrentas al estudiante, mira, ve cómo debe ser, el estudiante automáticamente lo guarda y lo puede compartir, ¿no? Entonces, es necesario el poder comentarle a nuestros estudiantes la forma de cómo una situación real, una situación, ¿ya?, puede mejorar la calidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Puede mejorar la calidad de Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, pero ahora sí ya está destinado pues a otra área. Dice, los estudiantes de tercer grado de secundaria de San Juan se encuentran preocupados porque en las últimas décadas los efectos del cambio climático en el efecto invernadero, una de las exigencias derivadas de la contaminación numérica es la sofía del ácido para alterar la salud, los seres y la materia inorgánica. ¿Cómo se forman estas sustancias químicas? ¿Qué compromisos están unidos y están asumiendo los países convocados a la Convención en el marco de las Naciones Unidas como cambio climático? Estudiarán sobre los compuestos orgánicos y el trabajo que realizan deberían estar en función a lo que hagan. Ya, debería estar en función a lo que hagan. Cuando ustedes les soliciten que puedan mejorar esos aprendizajes, tendrían que dar pues una tiempo. No simplemente se le da aprendizaje a cualquier persona que pueda ingresar, sino que el trabajarlo con los estudiantes, de pronto ir buscándolos, ¿no? Como pueden apreciar, acá tenemos también los 5 elementos. Ya, el primer elemento debe estar muy congelado. Tenemos un segundo elemento que es más líquido, ¿ya? Tenemos otro tercer elemento que viene las consecuencias de que si no utilizamos bien nuestra agua, ¿qué podría pasar de aquí a 36 o a 12 días? No olvidarse que debería estar dentro de las situaciones significativas del campo temático. ¿Qué es lo que van a aprender los estudiantes? ¿Qué propósito de aprendizaje van a tener que lograr? ¿Cómo lo van a lograr esos aprendizajes? ¿Qué necesitan para lograr esos aprendizajes? Entonces, eso debería ir trabajando la maestra, ¿ya?, para ir llenándolo antes de poder ingresar pues a la aula de innovaciones.
Otra situación del contexto es la siguiente, dice. Nuestro país, al igual que las ciudades que se encuentran alrededor del Océano Pacífico, se encuentran dentro del anillo o cinturón de fuego del Pacífico y presenta continuos movimientos sísmicos, dice. Las enormes rocas se desplazan constantemente a una velocidad similar al crecimiento de las uñas. ¿Cuál es la estructura de las placas tectónicas que originan los movimientos sísmicos en nuestro país? ¿Ya? Por ejemplo, aquí sigue hablando del cambio climático, sigue hablando de la lluvia, sigue hablando del peso, sigue hablando de situaciones reales, ¿ya? Pero además le está integrando ahí algo que está sucediendo en la realidad. Entonces, lo podría abordar pues el área de ciencia, ¿no? Determinar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que, alguna foto referente a esa zona, qué es lo que ha podido invadir y además de eso, ¿no? Cómo lo va a trabajar, qué alternativa le va a dar para darle la solución. Entonces son situaciones reales, de situación que se ve que puede darse en el aula, ¿no? Quizás en el aula vemos dos niñas que se están peleando, la llamamos, determinamos, convocamos que están trabajando, les pidieron disculpas y más que suficiente. Yo supongo que algo similar debería pasarle pues a estos dos pequeños, ¿no? A estos dos niños que lo que se busca es el que pueda entretenerse en lo que están haciendo para que luego se realicen pues algunas situaciones donde se les puede enfrentar a ellos y puedan dar una respuesta oportuna o deseada. En nuestro país, al igual que las ciudades que se encuentran alrededor del Océano Pacífico se encuentran dentro del anillo de cinturón y fuego del país, ¿no? Entonces, ¿eso es una situación real? Efectivamente. ¿Lo puede coger matemática? Sí, lo puede coger matemática. ¿Lo puede hacer comunicación? También lo puede coger comunicación. ¿Lo puedo cometer ciencia? También lo podrían cometer ciencia y entonces puedo cometerlas en diversas áreas, ¿no? Puedo cometerlas en ciencias, también lo puedo cometer en ciencias sociales, ¿no? Entonces las situaciones son a partir de la diversidad de áreas que han podido ir conociendo y que a partir de esa diversidad de áreas el poder solucionar los problemas que ahí están planteando. Eso es lo que más me interesa, que puedan solucionar los problemas que están ahí planteando y que frente a esos problemas tengan alternativa de solución para que no vuelva a suceder. ¿Ya? Muy bien. Los movimientos, ¿no? Y dentro de los elementos para una situación significativa, no olvidemos que está el elemento principal que vendría a ser pues el marco teórico, en algunos casos vendría a ser el trabajo en sí que se viene realizando, otros los afiches, los documentos. Entonces, podríamos trabajar ahí movimientos, ¿ya? Como campo temático, movimiento específicamente, ¿no? Si vemos que podemos trabajar más, lo podemos ir agregando también. No se olviden que tanto la sesión de aprendizaje como es flexible, ¿no? Como las programaciones que ustedes han realizado es flexible y podemos ir cambiando, modificando en función al trabajo que estemos logrando o desarrollando. A ver, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se deberían redactar. ¿Ya? Otro ejemplo de cómo se deberían redactar. Dice, elemento de una situación, desastre natural. Este es de desastres naturales. Los estudiantes de tercer grado de educativa San Martín conocen nuestro país. Aquí está el contexto, ¿no? ¿De dónde es? ¿Quiénes son los que conocen? ¿A dónde está? ¿No? Los estudiantes de tercer grado de la institución educativa San Martín conocen nuestro país. Al igual que las ciudades que se encuentran alrededor del Océano Pacífico, se encuentran dentro de un anillo o cinturón de fuego del Pacífico y presentan continuos movimientos sísmicos. También hemos podido observarlo
en las diapositivas anteriores. Las enormes rocas se desplazan constantemente a velocidades similares a la del crecimiento de uñas. ¿Cuál es la estructura de las placas tectónicas que originan el movimiento sísmico en nuestro país? ¿Cuáles son las causas sísmicas, ¿no? Entonces, ahí el estudiante, por ejemplo, se le enfrenta a una situación. ¿Ya? Al estudiante se le enfrenta a una situación y frente a esa situación tiene que dar la solución, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Trabaja con sus compañeros para que se den esa solución. Pero sin duda se necesita algunas acciones, se necesita partir de situaciones para poder construir, y enseñarles a nuestros estudiantes cómo debería ser la ciencia, cómo debería ser el microscopio, cómo deberían ir trabajando, ¿no? Entonces deberíamos ir trabajando una diversidad de situaciones para que el estudiante se pueda enfrentar y pueda seleccionar la alternativa correcta o la alternativa que más llame la atención. Situación de contexto. Aquí sobre normas de convivencia, mírenme. Al inicio de las actividades es importante recibir de parte de ustedes sugerencias sobre lo que piensan, aprenden a este año, ¿no? Entonces, necesito que respondan y se pongan de acuerdo sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo queremos aprender? ¿Cómo nos gustaría que nos evalúe? ¿Qué normas respetan para una adecuada convivencia escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es una situación. Si tenemos en nuestra escuela una situación similar a esa, lo que podemos hacer es trabajar o ayudarte con una secretaria para que puedas ir mejorando esa situación del contexto, ¿no? Entonces, deberían darse pues los docentes muy bien escuchados y que les permita pues ahondar en una serie de conocimientos para ir mejorando, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar buscando con nuestros estudiantes. La situación de contexto, acá tenemos otra situación de contexto sobre derechos humanos. Dice, a medida que las elecciones presidenciales se van acercan, los candidatos identifican sus actividades con chipunes, obsequios, publicidad, visita de los barrios. El desafío para que ustedes es indagar y la de su punto de respetar a la propuesta de los candidatos a favor de la juventud, ¿no? Entonces, también aquí, por ejemplo, es una situación del contexto donde yo puedo evidenciar ahí derechos ciudadanos, ¿ya? Ese es el tema en boga y que en función de ese tema es lo que tú has considerado para poder colocar ahí derechos ciudadanos, ¿no? Otra situación del contexto es la contaminación, por ejemplo, ¿no? Muchos espacios públicos de nuestra comunidad lucen descuidados. Por ejemplo, las calles llenas de desperdicios sólidos, áreas verdes maltratadas. Por ellos deben buscar identificar problemas en el cuidado del espacio público en sus comunidades y que realicen acciones para atenuar sus efectos, ¿no? Entonces aquí los estudiantes, por ejemplo, indican que su mamá efectivamente despegaba, ¿ya? Y que no solamente ella, sino que a varios, ¿ya? Entonces, ¿son situaciones reales? Sí, son situaciones reales. Yo las tomo de mi realidad, y las convierto en una situación significativa. Las situaciones significativas son situaciones reales que yo las puedo trabajar y convertir y asignarle pues un número para que luego sea pues atendido ya con la profesora que está a cargo o con otro tipo de autoridad. Aquí tenemos otra de servicio básico, la importancia de contar con servicios básicos como el agua, desagüe, energía eléctrica y el teléfono pueden vivir de manera más autónoma en la vista que la población se incrementa cada año y se hace necesario optimizar su. Entonces, por ejemplo, aquí también, ¿no? Aquí hay una situación del contexto del agua que creo que es un fenómeno, un dato que a todos nos pasa, ¿ya?
¿Por qué? Porque todos hemos tenido la oportunidad de pronto de tener algún animal, pero hasta pequeño nada más, y luego, bueno, pues ya se lo llevaba, ¿no? Pues algo similar ha sucedido también con la niña. Situación significativa: la importancia de contar con servicios básicos como el agua, el desagüe, la energía y el teléfono permiten vivir de manera más óptima, en vista que la población se incrementa cada año y hace necesario optimizar su uso. ¿Cuál es el consumo promedio del agua, luz y telefonía en los lugares de la comunidad? Utilizamos gráficos estadísticos, promedio de las familias, aplicamos progresión aritmética. Acá ya viene la aplicación de algunas progresiones que trabajaba el año anterior, por ejemplo, y que hoy día se tendrían que ir consolidando, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, son situaciones de la realidad, ¿ya? Son situaciones de la realidad, no es que ellos estén inventando, ¿ya? Ellos no se inventan absolutamente nada. ¿Qué hace el docente? Conocer a su estudiante, determinar dónde vive, qué es lo que hace, con quién frecuenta, porque debería ser alguno de ellos que emiten esos términos y que a partir de ahí tú también los puedas ir imitando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las situaciones de aprendizaje para esta área de matemática? ¿Ya? ¿Cuáles son las situaciones de aprendizaje para esta área de matemática? Primero, investigamos sobre los beneficios del agua mineral. Bueno, pues los estudiantes pueden investigar sobre los beneficios del agua mineral, pueden determinar cuántas botellas están donando para poder ayudar o alcanzar a los estudiantes, ¿no? Esto lo que puede ser son situaciones de aprendizaje. Si no participan los estudiantes, solamente el docente, y comienza a solicitar a los estudiantes para que puedan bajar una cajita, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Luego viene el consumo racional de energía eléctrica, ¿no? Igual, trabajar con los estudiantes para que disminuyan ese consumo de energía eléctrica, que a la final pues va a llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el poder disminuirlo, ¿no? Los estudiantes van al baño y de pronto le dejan prendido las luces, o también en el aula también le dejan prendida la luz. Entonces, lo que podemos hacer es, de una vez, trabajar con estas situaciones para buscar darle soluciones, ¿ya? Darle soluciones. Entonces, con la primera situación, investigamos sobre los beneficios del agua mineral, elabora una tabla de doble entrada, ¿no? El estudiante debe ya conocer que es una tabla de doble entrada, ya el estudiante debe saber dónde van a estar ubicados, ¿ya? Dónde van a estar ubicados. Y expresan modelos, ecuaciones lineales relacionadas con el consumo del agua, dice, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden expresar algún tipo de modelo, ¿ya? Algún tipo de ecuaciones, ¿ya? Relacionadas con el consumo del agua, ¿no? Miren, de cómo nosotros de todas las situaciones, ¿ya? De contexto que pueden darse en la realidad, que vendrían a ser la diversidad de escenarios, yo podría trabajar con algunas situaciones significativas del área de matemáticas, ¿no? Teniendo como ejemplo esos 5 campos. Una vez que ya tienes tu situación significativa que vas a ir plasmando en tu programación anual, ya habla de situación de aprendizaje. Y en el cual esta situación de aprendizaje se deslinda de esta situación significativa, y que esta a la vez deslindan más círculos para poder completarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Se busca es que el estudiante se enfrente a situaciones reales, y una vez que se enfrente a situaciones reales, bueno, pues pueda aportar, pueda mejorar, pueda ir participando. Bueno, pues acá ya también hay varios ejemplos de situaciones
significativas, como le digo yo, de estos ejemplos lo que tendrían que hacer ustedes es seleccionarlos y plantear pues los 5 elementos del contexto, el gasto de la luz, el gasto del agua, el generar conflicto, el aglutinar pues un morro entero de pura desperdicio. Entonces son situaciones reales que se pueden dar y que es necesario que yo a veces salga también con mi compañero y que pueda escuchar lo que ellos están indicando, porque es una forma de pronto de saber cómo están trabajando nuestros estudiantes y en función de ello ir mejorando. Igual acá hay algunos ejemplos para que ustedes vayan completando algunas situaciones significativas, como le decía, ¿no? Muy bien, maestro. Bueno, pues como ustedes pueden apreciar, lo que hemos querido trabajar el día de hoy es ver de dónde nacen esas situaciones significativas. La semana pasada estuvimos hablando sobre la teoría de los campos conceptuales y que en esta teoría de los campos conceptuales Bernard nos indicaban de que para que exista un aprendizaje en el estudiante tendrían que partir de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas situaciones? Se plantean esas situaciones y que esas situaciones que se dan del contexto, sean una realidad local, sea en la misma aula, puedan responder a una diversidad de acciones que tendría que hacer yo para ir mejorando, ¿no? Eso es lo que se busca, enfrentar a todos los estudiantes a situaciones reales, bombardear a cada uno de los estudiantes con situaciones reales y que estos estudiantes tengan la capacidad de darles la solución pertinente y oportuna para poder lograr esos aprendizajes que hoy día necesitamos. Muy bien. Muy bien, maestro. Bueno, pues tengan muy buena noche. Bueno, pues sin duda de que estas situaciones significativas es el cuerpo ya en el cual pueden trabajar ya todas estas programaciones. Una vez que yo tengo mis situaciones significativas, lo plasmo en mi programación anual. De ahí se desprenden las unidades, selecciono una de estas situaciones significativas donde involucren pues todas las competencias, porque las competencias se evalúan por bimestre en el caso de matemática, ¿no? Que podría evaluar 2 en el primero, 2 en el segundo, o 1 en el primero, 3 en el segundo, dependiendo cómo lo estén realizando. ¿Ya? Como lo estén realizando. Muy buenas noches, Jovita. Muchas gracias también a ustedes por estar presentes en esta sesión virtual y conociendo de que hoy en día debemos trabajar con nuestros estudiantes situaciones significativas porque son las únicas que nos van a permitir desarrollar competencias y que a partir de este desarrollo de competencias el poder mejorar pues su calidad de vida en todos nuestros estudiantes, ¿no? Eso es todo por hoy. Tengan todos ustedes muy buenas noches y los esperamos en la próxima sesión donde trabajaremos ya algunas de las propiedades de estas situaciones. Muchísimas gracias para todos ustedes.